Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pensamiento Entrerriano. Somos Juan y Tomás. Vamos a charlar sobre temas que trascienden a la sociedad entrerriana. Hola Tommy, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, hoy estamos ante un nuevo episodio de Pensamiento Entrerriano. ¿Cómo andás? Hola Juan, ¿todo bien? ¿Vos? Che, sí, hoy estamos en un nuevo episodio y bueno, viste que pensábamos nosotros, ¿qué pasa en las cárceles? Eso que siempre vemos en las series, ¿será real? ¿No será real? ¿Qué piensa un abogado o una abogada que tiene que defender a las personas que están privadas de su libertad? ¿Por qué defiende a estas personas? Son todas preguntas, viste, que van surgiendo. El tema de también por ahí el prejuicio de la corrupción dentro de las cárceles. Bueno, todo eso vamos a tratar de responderlo o de charlarlo hoy con la invitada que tenemos, que bueno, ella es Paula. Paula, ¿querés presentarte? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Sí, yo soy Paula Montefiori, soy abogada. También, soy docente de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y actualmente me desempeño en el ejercicio de la defensa pública de las personas privadas de libertad durante la ejecución de la pena. Así que, eso es un poco mi presentación. Buenísimo. Para mí es un tema fascinante y que creo que, como decíamos antes de empezar a grabar, que hay muchos prejuicios. Entonces, ojalá que más que respuestas podamos hacernos buenas preguntas como sociedad para ver qué podemos hacer con este suceso, con lo que pasa día a día respecto a las personas privadas de libertad, ¿no? Así que la primera pregunta es, primero, ¿qué rol cumple una defensora de ejecución de penas? ¿Y cuál es el servicio que le da a la persona que está privada de la libertad? Es bastante reciente la creación de las defensorías específicas de ejecución de penas. Siempre el Estado debe proveer a la defensa y garantía de los derechos humanos de todas las personas y sobre todo de aquellas personas que tienen mayor grado de vulnerabilidad. Esto está no solamente en la Constitución argentina, en los tratados internacionales de derechos humanos. También hay reglas que no tienen la misma jerarquía, pero que son muy importantes y de aplicación, como por ejemplo las reglas que establecen el acceso a la justicia como un derecho para todas las personas. En este sentido, la asistencia y la defensa para las personas tienen que estar en todos los momentos, no solamente en la parte penal, sino también en otros aspectos del derecho, como proveer asistencia jurídica gratuita en el derecho civil, en el derecho de niñez, de infancias. Y en la parte penal, habitualmente siempre había un defensor o defensora que se ocupaba de la asistencia de los derechos hasta la condena firme, es decir, hasta cuando ya no existía ningún recurso contra una sentencia de condena o de absolución. Y si la sentencia es de condena, eso implicaba que se establecía una pena privativa de libertad, que es una de las formas que establece el Código Penal de cumplimiento de la pena, establece las penas de multa, inhabilitación. Hay penas de prisión que si son menores de 3 años, para las personas primarias se pueden cumplir de manera condicional, es decir, en realidad no se cumple con ciertos requisitos hasta que pase ese tiempo. Y la mayoría de los casos, la pena privativa de libertad. Y en ese caso, una vez que la sentencia quedaba firme, normalmente continuaba el defensor o defensora de la causa, pero eso también recargaba y además la particularidad que tiene la ejecución de la pena es que como que es una doble instancia, porque la persona cuando queda firme empieza ya a depender de parte del Poder Ejecutivo, que es el Poder Ejecutivo quien administra las cárceles, todo el sistema de ejecución de la pena, con un control judicial suficiente y que a partir de hace también poco tiempo, era más de una década, se crearon los juzgados específicos de ejecución de la pena. Hace un tiempito se crearon las defensorías específicas de ejecución de la pena y fiscalías, y también de manera reciente, acompañando todo lo que fue la reforma constitucional que estableció el sistema acusatorio en materia penal. ¿Qué quiere decir el sistema acusatorio? Que se dividen las funciones, así como están divididas las funciones del poder en ejecutivo, legislativo y judicial. Dentro de las funciones del Poder Judicial también hay una persona que acusa, un órgano que acusa, que es el Ministerio Público Fiscal,
un órgano que defiende, que es la defensa pública o la defensa privada, y un órgano que decide, que es el Poder Judicial. Este sistema acusatorio de distribución de funciones hace poquito también se implementó en la parte de ejecución de la pena y bueno, determina que todas las decisiones que se van a tomar dentro de la ejecución de la pena para las personas privadas de libertad van a hacerlo mediante audiencias, que van a ser orales, que son públicas, se pueden ver también, se graban, están disponibles si alguien las desea ver, y estas audiencias se definen parte de los derechos que tienen que ver con la progresividad del cumplimiento de la pena. La idea es que haya etapas y que cada persona que tenga una condena progresivamente se le dé la posibilidad de resocializarse, de volver, de capacitarse y de tener posibilidad de, cumpliendo determinados requisitos, ir saliendo para tener un levantamiento progresivo de las medidas de encierro, es decir, lentamente, paulatinamente, supervisadamente, respetando también a las víctimas del delito, que si bien se discute si son parte o no en el proceso de ejecución de la pena, tienen derecho a conocer qué pasa con el ofensor, con el victimario, tienen derecho, o victimaria, tienen derecho a conocer y deben ser notificadas, si ellas así lo desean. Entonces, bueno, esto es un poco la tarea del defensor o defensora. Claro, de lo que hace el defensor. Siempre el defensor tiene que mejorar la condición de la persona. El deber del defensor o defensora es no empeorar su condición, respetando que se cumplan los derechos y las garantías que toda persona tiene. Porque por ahí tenemos que tener presente, yo siempre cito a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y en esta habría que agregar, porque a veces se pierde, que todos los seres humanos, aún las personas que están privadas de su libertad, son iguales en dignidad y derechos. Y que las personas privadas de libertad solamente están privadas de derechos que tienen que ver con su libertad y tienen suspendido algunos derechos por seguridad o por cuestiones puntuales, pero tienen que hacerlo en la medida proporcional y razonable, y eso sí también debe ser supervisado. Pau, respecto a todo esto que mencionabas y que un poco se desprende de eso, por ahí quiero partir del prejuicio que generalmente se tiene frente a las personas que están privadas de su libertad, supongamos que cometieron un delito, que digamos hay de diferentes grados, por así decirlo, en cuanto a gravedad. ¿Qué fundamento se le puede encontrar por ahí desde lo ético a la defensa? Si bien vos mencionabas todo el respeto de las garantías, las libertades fundamentales y demás, ¿cuál es el trasfondo ético, si se quiere, o filosófico, sociológico, hasta también eso, de esa defensa? Digo, parto desde el prejuicio porque muchas veces se escucha a las personas que cometen tal delito, no sé, supongamos un homicidio muy grave, habría que dejarlas presas de por vida o habría que poner la pena de muerte. ¿Qué respuesta se le puede dar? Y sumado a eso también algo que vos decías, que te escuchaba, que me dejaba sonando, ¿viste? Digo, ¿por qué hablabas de vulnerabilidad? ¿Por qué estas personas son vulnerables al estar privadas de la libertad, ¿no? Sumado a la pregunta que hacía Tomás, es decir, si hay una idea social de que estas personas tienen que sufrir un castigo, por decirlo así, por haber cometido algo, ¿por qué un hecho que es antijurídico, o sea, un ilícito, por qué para vos esas personas están en un grado de vulnerabilidad? Bueno, son como dos preguntas, ¿no? Bueno, respecto al fundamento de que tengan que tener asistencia y derechos, parte también de varias cuestiones. Bueno, en un primer momento no debemos olvidar que se trata de personas. Y como toda persona, independientemente del hecho que haya cometido, por el cual fue juzgado y que está pagando, como las personas privadas hablan, su condena y lo están cumpliendo, la están pagando, de alguna manera tenemos que tener en cuenta que en una sociedad democrática de derecho, el Estado tiene que aplicar el derecho a las personas buenas y a las malas. No hay un derecho penal del enemigo en una sociedad democrática.
Es decir, por más que sea una condena por un delito aberrante, que las hay, ya vamos a ver después algunas estadísticas que están disponibles en el Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, el SNEP, que el último registro es el 2021 y que hay información detallada de cada provincia, inclusive la nuestra. Bueno, vamos a ver más o menos cuáles son los tipos de delitos que dominan o ranquean en las unidades penales. Pero bueno, principalmente eso, que en una sociedad democrática el derecho tiene que ser aplicado para todas las personas. Independientemente del delito que se trate, no podemos dejar de estar sometidos al Estado de Derecho. También tenemos limitaciones desde el orden constitucional que establecen que hemos decidido que el castigo como sociedad, que otrora era público, era un festival que se hacía de algún modo en plazas, visible, que está relacionado con la aparición de mecanismos de tortura, de la guillotina, se fue invisibilizando y racionalizando con el iluminismo, con el aporte de un montón de corrientes, con el humanismo también, que a partir de ahí empezó un castigo en las cárceles. Y esto llevó a que se hagan muros, que se levanten tapiales, muros, y se dejara de ver lo que pasaba allí adentro. Y está la invisibilización, que eso nos lleva a que se ha invisibilizado el castigo, y que es importante también vigilar qué sucede en cuanto al castigo, conocer. Y también este prejuicio que en realidad forma parte del colectivo social y cultural, de todas las personas que no conocen una unidad penal o no han entrado, es porque está muy alejada de la sociedad. Y creo que esto es muy importante, tender puentes, como lo está haciendo el juicio por jurados, también que la sociedad pueda participar y conocer cómo son las cárceles, cómo transcurre el castigo, cuántas personas hay, de qué modo se vive, porque en definitiva está bastante alejado, se ha invisibilizado tanto con esto de preservar lo que sucede ahí, que la mayoría de las personas desconocen y aparecen mitos de lo que sucede también en la unidad penal, donde trabajan muchas personas, donde hay personas también que tienen la posibilidad de estudiar, de capacitarse, y que, bueno, que independientemente de lo que hayan hecho, lo van a cumplir en la medida establecida, las condenas se cumplen, es muy difícil obtener salidas anticipadas, se evalúan muchísimos requisitos cada vez más, porque las demandas sociales que se han canalizado a través del elitismo y del punitivismo, pero que no son demandas democráticas genuinas, porque no se ha escuchado a toda la población respecto a lo que se decide, han endurecido muchísimo las situaciones del encierro, prolongándolo, determinando mayor cantidad de años de encierro, evitando la posibilidad de salidas, y eso de algún modo ha, como dice Claudia Cesaroni, que a mí me encantaba, detonado el régimen progresivo de ejecución de la pena, y en definitiva es la única posibilidad, si la persona quiere, para que pueda cambiar su estilo de vida. Y en cuanto a la vulnerabilidad, que también me preguntaba Juan, por ahí tiene que ver con las estadísticas de las personas que están privadas de libertad. Actualmente, bueno, nosotros tenemos en Entre Ríos alrededor de 2.635 personas. De esas personas, la mayoría son jóvenes, más o menos entre 25 y 30 años. La mayoría de las personas no ha terminado sus estudios primarios ni secundarios. Algunas personas no tienen estudios, pero la mayoría tampoco tiene un grado de capacitación. También hay muchas mujeres que se ha incrementado el número en los últimos años por delitos que tienen que ver con cuestiones de subocupación o empleos informales como el narcomenudeo o bueno, algunos empleos, algunas situaciones que están relacionadas con eso. Entonces, esa es la vulnerabilidad que tienen las cárceles argentinas, sobre todo hablando en el contexto nuestro entrerriano, donde hay muchas personas que están en situaciones de pobreza y de exclusión, mujeres también, o personas trans, personas enfermas, que, bueno, afectan interseccionalmente estas vulnerabilidades, son muchas, digamos. O sea, básicamente, cuando hablamos de esta vulnerabilidad, también estamos hablando de que no tienen las mismas
no te digo condiciones, sino que nunca tuvieron la posibilidad de tener la misma capacitación o la misma educación para poder acceder a trabajos remunerados de forma buena, que también para poder tener las necesidades básicas cubiertas de muy chico, entonces ya como que se sienten relegados desde un vamos, o sea, desde un nacimiento a poder socialmente ascender, ¿no? Y bueno, eso genera que como no tienen otra salida, pero sí como que no tienen desde chico esa posibilidad de entender lo que es un trabajo, de poder, no sé, buscar otro proyecto de vida, podríamos decir. Otra cosa que parte de eso, de estas estadísticas que vos decías, también está la cuestión, me parece a mí, de lo que se tiene del prejuicio de género. No sé esto, la realidad como es hoy en día, pero hace bastante tiempo, ya 3 años más o menos, tuve acceso a unas estadísticas que hablaban de, primero, la cantidad de personas privadas de la libertad. Los masculinos eran muchos más y por delitos violentos, vamos a decirlo, o, vinculados más al carterismo, al robo, al asalto, etcétera. Y dentro del marco de las personas privadas de la libertad de género femenino estaba lo que vos decías de la falta de acceso a trabajo remunerado. Eso se veía mucho más fuerte en las mujeres, de que accedían al narcomenudeo y demás. Bueno, también, Pau, queríamos preguntarte con respecto al tema de las cárceles. Bueno, uno ve capaz la serie El Marginal o Prison Break y tiene una idea de cómo son las cárceles, capaz una Primero, idea errada, claro, pero primero si son reales esas ideas, claro, porque son de ficción, digamos. claro, pero yo que, bueno, pude ir a un penal, yo cuando entré me sorprendió porque era muy parecido a lo que yo había visto en El Marginal, es decir, pabellones o sea, muy poblados, sobrepoblados, que tienen una ducha, capaz un solo baño, que no tienen para calentarse agua caliente, bueno, todo lo que es el aislamiento. ¿Vos qué opinás del estado actual de las cárceles y si se puede dar esa resocialización? Vos sabés que las estadísticas del SNE dan que Entre Ríos no tiene sobrepoblación, como que hay espacio. Y es verdad, porque a medida que van ingresando las personas, se van acomodando espacios. Es llamativo también cómo se ha venido incrementando la población penitenciaria a lo largo de los años, especialmente a partir de la vigencia del sistema acusatorio y del juicio abreviado. Eso dio un salto cuantitativo que determinó que haya que tomar otras medidas. Y también lo que yo advierto a lo largo de este último tiempo es que las penas son cada vez más altas, las condenas son de mayor número de años. Bueno, esto de algún modo determina que haya gente que va envejeciendo en las cárceles con todas las consecuencias que esto implica respecto a la atención de la salud. Y tenemos que también ser conscientes de que el problema de las cárceles está anclado en un problema social mucho más grande, que es el que estamos viviendo como sociedad. Es un reflejo de la sociedad donde hay pobreza, hay una crisis económica que viene determinada por factores múltiples, pero que eso impacta en la sociedad e impacta también, por supuesto, en la población penal. A pesar de ello, bueno, nosotros tenemos 8 actualmente cárceles en Entre Ríos. Recientemente se cerró la unidad penal de Gualeguaychú, se construyó una cárcel nueva, que es La Granja, el Potrero de Gualeguaychú, que se están haciendo pabellones modernos, que podemos decir que de algún modo receptan por ahí las condiciones de alojamiento que establecen los estándares internacionales, como las reglas Mandela y otras reglas que establecen las condiciones que deben tener. Y varía mucho de unidad penal en unidad penal. Acá en Paraná, por ejemplo, hay 935 personas, es un montón. Algunas personas tienen salidas, otras tienen salidas laborales, por lo tanto no están en la unidad penal todo el tiempo, pero lo cierto es que no alcanza el cupo de la escuela, no alcanzan los talleres, no alcanzan las actividades laborales, no alcanza el servicio dispositivo de escucha activa, de psicología, no alcanza. Entonces, eso determina que se afecte la progresividad y determina que haya una merma en los derechos. Para eso, es la labor de la Defensoría, de los colegas particulares también, y también del Comité para la Tortura, que se reglamentó, el organismo local de prevención,
de la tortura, que recientemente se reglamentó, que estamos esperando que se designen las autoridades, que va a ser muy importante para colaborar con el monitoreo activo de unidades penales y poder ir exigiendo. Yo veo que hay bastante predisposición del servicio penitenciario, pero bueno, los recursos también son limitados. No obstante, nosotros como defensa entendemos que nunca cuestiones presupuestarias pueden ser límite o obstáculo para el respeto y la garantía de los derechos humanos, sobre todo de los derechos económicos, sociales y culturales, que son progresivos, que hay que ir de más en más. Y bueno, para eso nosotros estamos también ahí solicitando y reclamando. Che, Pau, bueno, la siguiente pregunta que nosotros teníamos anotada era, ¿qué opinás del dicho de la puerta giratoria? Pero creo que un poco lo respondiste al decir que las estadísticas ya indican que las penas son cada vez mayores, ¿no? Entonces, también paso a la siguiente pregunta, que es, ¿qué pasa con los familiares de la víctima en estos casos, digamos? Bueno, han pasado muchas cosas. A veces las víctimas no quieren recibir información. Otras veces las víctimas se oponen también quizás por desconocimiento. Lo cierto es que el sistema, cuando se notifica a la víctima, por ejemplo, cuando a la mitad de la condena se pueden pedir salidas sociofamiliares. Pero esto no es automático. Por ahí las personas que nosotros atendemos me dicen, estoy pasado para todos los beneficios. Bueno, a mí me gusta hablar de derechos, no de beneficios, y además hay requisitos que cumplir. Pero lo cierto es que el encuadre temporal, es decir, la mitad de la condena sola, no lo habilita a que vaya a tener salidas sociofamiliares. En realidad es uno de los requisitos. Después necesita tener las notas que los evalúan, los califican de conducta y concepto, determinadas notas, no tiene que tener sanciones, tiene que tener informes favorables, dicen las nuevas modificaciones de la unidad penal y también de un equipo técnico que tiene el juzgado de ejecución. Y de todo esto se notifica a la víctima que hay veces que la víctima se opone porque tiene miedo, porque no sabe cómo funciona el sistema. Y lo cierto es que siempre desde el Ministerio Público Fiscal y el juzgado, siempre en las reglas de conducta que se establecen, se establece que no se acerque y no haya actos molestos y perturbadores hacia la víctima. Y si eso se ve afectado o se incumple, puede provocar la revocación del instituto, es decir, que vuelva a la unidad penal y deje de tener salidas sociofamiliares o eventualmente la libertad condicional o la libertad asistida. Después tenemos la prisión domiciliaria, pero la prisión domiciliaria obedece a otras razones que tienen que ver con la salud, con el embarazo, con el maternaje. Entonces, ya eso la víctima puede oponerse, siempre tiene que ser escuchada. En un caso, por ejemplo, quiso llegar a un recurso de casación y se entendió que todavía que no estaba legitimado, pero eso es una discusión que se va a dar. Progresivamente la víctima tiene protagonismo. Y es importante también, porque en definitiva es importante que sea escuchada. Sí, Pau, totalmente. Y voy a hacer una pregunta capaz un poco disruptiva, fuerte, pero capaz, no sé si lo querés contar como opinión personal o con lo de la estadística, claro, los datos. ¿Qué pensás de lo que se llama la corrupción dentro de los pabellones? Es decir, he conocido casos, porque me tocó justo trabajar en la parte de ejecución de penas, donde hay venta de estupefacientes, venta de drogas, donde hay abusos sexuales dentro de los pabellones, entre los mismos personas privadas de la libertad. Abusos de autoridad también. Y también lo que se habla de la corrupción policial, ¿viste? Muchas veces que no sé, la verdad que no sé si hay estadísticas sobre eso, pero que puede pasar de que hay todo un sistema carcelario que muchas veces está corrompido. ¿Qué pensás sobre eso? Bueno, nosotros cuando tenemos alguna información que provenga ya sea de alguien de la unidad penal o algún familiar, tratamos de comunicarnos con las personas y tenemos un protocolo de la Defensoría para investigar casos de violencia institucional. Puede haber casos de violencia institucional de agentes del servicio penitenciario hacia una persona privada de libertad, que puede pasar porque hay muchas personas, muchos agentes penitenciarios que están en las guardias, que son celadores y que pueden tener roces con la población penitenciaria. Y en ocasiones, nosotros tomamos conocimiento y
vemos si la persona quiere o no mantener la denuncia, dado que ella tiene que continuar privada de libertad. No hemos tenido muchos casos de situaciones de violencia institucional concreta. También existen casos de violencia adentro de los pabellones. En general, los pabellones están organizados por tipo de delito y por edad. Hay pabellones que son para personas más jóvenes, que son como más ruidosos, con música, con otros tiempos, que no realizan tantas actividades. Hay pabellones de personas más viejas, que son más tranquilos, indudablemente. Hay otros por el tipo de delito. Hay pabellones para las personas que tienen salidas. Hay pabellones para las personas que están con buena conducta. Pero ha ocurrido casos donde hay peleas. Parte del servicio hay cámaras, a veces las solicitamos y podemos ver lo que sucede. Y bueno, al respecto, nosotros hemos tomado conocimiento, pero la denuncia de estas situaciones, si es entre ellos, muchas veces no quieren llevar adelante. También en ocasiones se hablaba de ingresos, de que se pide que se ingresen sustancias a la unidad penal. Nosotros siempre hacemos hincapié de que si hay una persona que sale por una salida sociofamiliar, que no traiga nada, porque por ahí un familiar, un conocido, un amigo le pide entrar esto y bueno, puede suceder que en el lugar más insólito y recóndito haya alguna sustancia que no puede ingresar a la unidad penal. También sucede con los celulares, que muchas veces aparecen celulares que de repente se secuestran, eso también pasa. Y después, bueno, nosotros no tenemos conocimiento directo de drogas. Sí, a veces hay personas que manifiestan que se han drogado en la unidad penal y ha habido requisas donde se encuentra. Pero son temas muy serios que necesitamos sí o sí contar con información fehaciente, consultar y, bueno, y tomar, siguiendo el protocolo, las medidas que correspondan, porque también hay que resguardar a la persona que quiere denunciar. Ha habido casos que han llegado a denuncias, por ejemplo, delitos contra la integridad sexual, que hemos tomado conocimiento, en un pabellón de una persona que tenía una discapacidad, que bueno, que sí hizo la denuncia y que se investigó, creo que en la ciudad de Victoria se investigó, bueno, así que eso hubo una situación concreta, pero bueno, me parece que todo esto es un trabajo bastante, digamos, difícil de David contra Goliat, digamos, porque son muchas personas, porque el sistema, porque los defensores somos pocos, y que creo que va a poder ayudar muchísimo que se cree el organismo local de prevención contra la tortura, para que las personas se animen, sobre todo cuando son actos también entre ellos, porque el Estado debe resguardar la seguridad. Por suerte en este último tiempo no hemos visto casos así de ningún tipo de lesión que hayan manifestado, y muchas veces está institucionalizado que si hay un conflicto de convivencia salen del pabellón, se van a aislamiento o a otro lugar hasta que encuentren piso en otro pabellón. Tienen esa medida, son esos códigos, y el servicio penitenciario trata de no ubicar a las personas si no saben que haya compatibilidad. Recién justo hubo un habeas corpus que se trataba de una persona que estaba en celdas individuales, en un pabellón de aislamiento, una celdita chiquitita que no cuenta con las necesidades básicas para estar en un alojamiento prolongado y bueno, hay que buscarle un lugar, un pabellón para que pueda estar junto a otras personas y pueda hacer actividades que le permitan poder lograr algún tipo de capacitación allí. Eso es lo que este habeas corpus es lo que se conoce como buzón, digamos, que funciona por ahí de castigo. Claro, las celdas de aislamiento están pensadas para castigo. De todas maneras, también esto ha sido sumamente criticado por las condiciones. Nosotros, siempre que, tanto nosotros y los delegados penitenciarios también que hacen una labor ahí codo a codo desde la unidad penal, estamos controlando la permanencia. Además, muchas veces no tienen vidrios, o sea, hay personas, la otra vez había una persona que tenía una enfermedad, que necesitaba hacerse quimioterapia y estaba en aislamiento, entonces esas cuestiones requieren una intervención urgente. De todas maneras, hubo por parte de la sala penal hace unos años, 2 años aproximadamente, una visita a la unidad penal número 1 y había 2 tipos de aislamiento, unas que eran de contención y otras de aislamiento,
Y bueno, esas celdas se cerraron finalmente y quedaron solamente estas que son como para sanción. Y bueno, y desde el servicio, nosotros cuando activamos y decimos, bueno, esto ya no, esta situación no puede sostenerse, bueno, se trata de buscar un lugar. A veces hay que llegar a un habeas corpus cuando no encontramos respuesta, pero un habeas corpus correctivo, que es para los casos en que se agravan las condiciones legítimas de detención. O sea, una persona está detenida de manera legítima, pero la forma en que la está cumpliendo se agrava esas condiciones, se torna ilegítima, como el caso de alojamiento prolongado en estas celdas individuales, porque además la persona que está en aislamiento no puede ir a la escuela porque van a la escuela por pabellón, no puede ir a trabajar porque salen al trabajo por pabellón, al recreo por pabellón, entonces está también limitada de un montón de derechos y capaz que no está sancionada, sino que fue por un tema de convivencia. Hay muchos temas barriales que se trasladan a la unidad penal. Por ejemplo, si hay en las familias donde hubo un homicidio, no se pueden cruzar las familias de un grupo y del otro, porque se perpetúan, esos conflictos se perpetúan, como que hay memoria en ese sentido, entonces esas personas no se pueden cruzar, ellos mismos, digamos, lo plantean. Pau, ¿y qué pensás de la alta tasa de homicidio que ocurre dentro de los pabellones? Yo escuchaba una vez a Zaffaroni que decía de que creo que el mayor número de homicidios se da dentro de las cárceles y no fuera. Bueno, en Entre Ríos estamos bastante lejos de eso. Ha habido casos bueno, obviamente hay gente que muere en la cárcel, hay gente que también que se ha quitado la vida en las cárceles, son procesos de autodeterminación, donde se investiga, interviene la fiscalía, el médico forense, se trata de verificar que esto haya sido así. Sobre todo ha pasado en los últimos tiempos en personas con prisión preventiva, en delitos que son graves, que tienen previsto una pena alta, como han sido femicidios, por ejemplo, ha sucedido. Pero no ha habido casos, salvo, bueno, el hecho que fue más terrible fue el de la Unidad Penal de Victoria, el incendio de la Unidad Penal de Victoria, donde murieron varias personas y que motivó una condena perpetua a las personas que fueron sindicadas como autores de los hechos. Este creo que fue uno de los hechos más graves en nuestro sistema penitenciario, el incendio en la cárcel de Victoria, que prendieron fuego a un colchón y esto derivó que las personas no las pudieron sacar a tiempo y que murieran de esa manera tan terrible. Y bueno, esto motivó una condena a prisión perpetua de personas que eran jóvenes en ese tiempo, estaban cumpliendo una condena y eran bastante jóvenes. Y siguen, bueno, ahora privados de la libertad. Pau, y ya como para ir cerrando, y respecto de todo lo que hablamos y demás, queríamos saber tu opinión, además de si bien la Constitución y los tratados de derechos humanos y demás hablan de la resocialización y no del castigo de las personas privadas de su libertad, una opinión personal tuya de que si se cumple realmente esto o también para qué sirven o si sirven para algo las cárceles. Bueno, es una pregunta bastante difícil. Sin duda, el castigo, esta es la manera de castigo que se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo. Yo creo que la pena de muerte no era un castigo, no cumplía ninguna finalidad, ni siquiera en términos de prevención general, es decir, no desalentaba a las personas a cometer otro delito. De hecho, cuando a una persona que había cometido un delito se la torturaba en una plaza pública por haber robado en reiteradas oportunidades, paralelamente había personas que estaban quizás sustrayendo elementos de las personas que estaban mirando, digamos. Entonces, claramente eso muestra que como prevención, ni siquiera la tortura en ese entonces como prevención general funcionaba. El castigo es necesario porque si vivimos en una sociedad hay que reafirmar la vigencia de las normas, del orden. También es necesario que la persona reflexione porque si le hizo un daño a otro es necesario también que reflexione. Ahora, la cárcel no, en la cárcel y tanta cárcel no es sinónimo de más justicia. Pensaba en los casos sobre todo de prisión perpetua. Nosotros, según las últimas estadísticas en Entre Ríos, tenemos 64 personas que están con prisión perpetua.
y una prisión perpetua que con las últimas reformas y demandas de estas demandas sociales que no sé si son el reflejo de lo que la sociedad quiere, porque como dice Gargarella, para que haya una decisión con calidad democrática se requiere escuchar a todas las personas involucradas en una deliberación que sea consciente, participativa, y yo no sé si estas últimas leyes reflejan realmente la sensación de todas las personas, aumentando tanto la cantidad de las penas y tienen un conocimiento profundo de la situación. Yo creo que las penas tan largas no son sinónimo de justicia, en definitiva se tornan como las penas perpetuas, que en la Argentina no deberían ser totalmente perpetuas, por el endurecimiento de la legislación, se tornan en un laberinto que ni los operadores del sistema sabemos cómo salir. Es muy difícil poner fin a una perpetua. Después de incluso 30 años, digamos, hay personas que llevan 30 años privadas de libertad. Robledo Puch él tiene además de la perpetua una multirreincidencia. Sí. Entonces, el Estado tiene que ocuparse de qué hacemos con estas personas. Y además no podemos pensar que un delito de lesa humanidad que está perpetrado con la colaboración estatal puede tener una pena más baja que a veces que la pena perpetua según el Estatuto de Roma. Entonces hay una desproporción, una evidente desproporción que determina un grado de injusticia. Entonces me parece que es necesario, en este momento es como la democracia, el sistema que tenemos se puede mejorar, siempre se puede mejorar, el rol de los defensores, de muchos organismos, el Colegio de la Abogacía, la Sala Penal, los operadores jurídicos, también muchos proyectos de extensión que trabajan en cárceles, y el Servicio Penitenciario de Entre Ríos también tiene la voluntad de que esto progrese. Ahora, también hay que pensar en alternativas, hay que empezar a pensar, porque hay muchos casos que el ingreso de una persona a la cárcel determina el empobrecimiento de todo su grupo familiar, la pérdida de un empleo estable, que las otras personas queden en un estado mayor de vulnerabilidad. Esto hace que la pena trascienda al grupo familiar y que en definitiva en algunos casos no impacte sobre la persona privada de libertad y cause más dolor que el que tenía que necesariamente causar. También pensar en aplicar medidas alternativas al encierro, no solamente para el caso de las mujeres, madres, también para hombres que puedan desempeñar tareas de cuidado, ¿por qué no? Sobre todo adultos mayores, bajo ciertas reglas de conducta. Creo que en este sentido el monitoreo GPS ha contribuido para poder establecer algunos supuestos de prisión domiciliaria, garantizando también los derechos de las víctimas, y que hay herramientas como la semilibertad, la prisión diurna, la prisión nocturna, que si ustedes se fijan en las estadísticas del SNEP, que está en internet, es disponible, no hay ninguna en Entre Ríos, ninguna persona que tenga este sistema de cumplir, de poder salir a trabajar e ir a dormir a la unidad penal, o trabajar o estar durante el día en la unidad penal y de noche ir a dormir a su casa cuidando a su grupo familiar, por ejemplo, que son medidas que están previstas para ciertos casos, no para los delitos más graves, pero que no tienen aplicación. Entonces, por ahí creo que hay que pensar, que hay que plantear alternativas, y que también me parece que no sirve de nada ampliar y endurecer y aplicar penas más largas. Yo he visto también por ahí pedidos de condena larguísimos que en definitiva no son proporcionales a veces a lo que se pretende o al hecho mismo, y también eso conlleva muchísimas consecuencias, como que haya envejecimiento en la población penitenciaria, personas que pierden todo vínculo, que después tengan problemas que no se pueden movilizar, o problemas de discapacidad o diversos problemas de salud, que es difícil después que puedan ser abordados de una manera integral como el Estado debe garantizar, porque el Estado tiene un deber de custodia total sobre las personas que están privadas de libertad para garantizar su salud, para garantizar el derecho al trabajo, a la educación, todos los derechos, porque el único derecho que está privado en forma clara o más importante es de la libertad. Pau, la verdad que obvio, un placer siempre, y quería no sé si pensás como una reflexión final. A mí me queda
muchas preguntas, pero también me pasa de que yo, este problema de las cárceles, como vos decís, primero aumentando las penas, había creo un estudio sociológico que decía, vos aumentaba la pena, aumentaba el delito, que no era proporcional, no es que se disminuía la conducta, sino que a veces aumentaba. Y también el tema del compromiso social, porque muchas veces pasa, esto es una opinión personal mía, que bueno, ya la persona está privada de libertad, condenada, es como que se la excluye socialmente y después esa reinserción es muy difícil porque no se le da trabajo, porque ya tiene marcada como que esta persona, ponele que hayan condenado por robo, ya esta persona no la podemos contratar porque no sabemos qué puede pasar. También todas las personas que trabajan en un ámbito laboral dicen que a esta persona no le podemos tener confianza de nada. Entonces es muy difícil que después haya esa resociabilización, ¿no? Y como si no hay un compromiso social, como decís vos, que el Estado en realidad somos todos contribuimos, es muy difícil que esa persona pueda verdaderamente reconstruir su vida. ¿Vos qué pensás como reflexión final y como de acá a un par de años, cómo te gustaría que esto vaya mejorando, cómo te gustaría que esto vaya creciendo? Bueno, principalmente me gustaría que las cárceles sean lugares que sean un poco mejor como para poder cumplir la finalidad que tienen que cumplir, sobre todo porque las condiciones dejan, por cuestiones que tienen que ver con lo edilicio, con la cantidad de personas, dejan mucho que desear. Por ejemplo, el año pasado, en diciembre, con las altas temperaturas, en la unidad penal de Victoria no había agua, y no había agua porque se queda sin agua la ciudad, porque es un problema estructural, pero estas personas estaban amontonadas, sin agua, al rayo del sol, a veces no tienen ni siquiera un ventilador, porque si no se lo lleva un familiar, muchas personas no tienen ningún familiar, no lo tienen. Entonces, estas condiciones para mí son personas, digamos, como cualquier otra persona. No hay ciudadanos de primera y de segunda, tienen la misma dignidad. Entonces creo que en esto hay que actuar. Después también, bueno, como reflexión, creo que es muy importante la labor que ha hecho el patronato de liberados y liberadas aquí en Entre Ríos, que debe fortalecerse también con personal, con presupuesto, estructura, a instituciones que están colaborando y que son el nexo entre la sociedad y la cárcel. Es decir, tiene que haber un empujón para garantizar una igualdad real de oportunidades a estas personas que están desaventajadas respecto a otros colectivos. Entonces me parece que el rol del patronato es muy importante, sobre todo lo que están haciendo con las mujeres con prisión domiciliaria, que se incorporan en capacitaciones. Pero bueno, desde ya que esta es una temática que cuesta, que es una temática difícil de charlar, de aceptar, llena de prejuicios. Entonces lo más importante, me parece, es tratar de desmitificar esto. Hemos visto con varios hechos resonantes que, como sucedió en el caso de Villa Gesell o en un accidente de tránsito, que a veces alguna persona que no tiene, digamos, los delitos que nosotros consideramos que son los por los que entran las personas a la unidad penal, también puede ingresar, y eso también determina que vean de algún modo que nadie está exento de la posibilidad de que un familiar por un infortunio pueda ingresar a la unidad penal. Y a pesar de ello, más allá de que esta situación ojalá que no suceda, es importante también conocer como ciudadanas y ciudadanos y tener un compromiso de lo que ahí sucede. Porque también nuestros recursos van ahí, porque también como sociedad tenemos que vincularnos, porque también es importante democratizar esos espacios, ocuparlos, trabajar a conciencia y después poder decidir colectivamente sobre esta situación. Pero me parece que como conclusión lo más importante es poder visibilizar, y en este sentido creo que es re importante esta charla, qué es lo que pasa ahí adentro. Hay personas que están cumpliendo su condena, pero que también tienen un plus en las condiciones que la están cumpliendo y que eso es innecesario, digamos, las situaciones por ahí de condiciones de detención en condenas que son muy largas, con falta de atención médica, con horarios reducidos de recreos para poder salir al aire libre,
con falta de capacitaciones, hay personas que son analfabetas, que no han tenido nunca una posibilidad, porque también es cierto que muchas veces las personas que llegan ahí han estado también en situación de calle, con problemas de adicciones, y bueno, y es importante ocuparnos porque estas personas en algún momento pueden o van o deberían, una vez que cumplen la condena, volver a la sociedad, y nosotros tenemos el deber de recibirlas también de la mejor manera posible, sin discriminación y garantizando la seguridad para todos desde ya. Bueno, Pau, muchas gracias por venir. La verdad que interesantísimo el tema. Creo que se disparan un montón de reflexiones, un montón de preguntas. Y bueno, nada, eso, agradecerte y invitar a todos los que escuchan este podcast a reflexionar y a pensar sobre esto que hablamos hoy. Nos vemos la próxima, Pau. Bueno, gracias por la invitación y bueno, buenísimas las preguntas y la idea del podcast.